Ignacio altera, tanto en su práctica profesional, académica y de investigación, una profunda y rigurosa y metódica reflexión en torno a la necesidad de recuperar una dimensión ontológica de la cultura material que se juega en todos sus proyectos. La presentación de hoy no va a ser una excepción en la búsqueda y en esa reflexión, así que los dejo presentando a Ignacio Montaldo y el Lambda. Muchas gracias. Bueno, gracias Roberto por la presentación. Es un gusto poder seguir compartiendo este espacio generado este año en este contexto donde en estos diferentes ciclos temáticos podemos compartir las diferentes experiencias y en este caso en particular de los laboratorios que venimos desarrollando en el IA. Voy a compartir la presentación. En la presentación va a participar también Evelyn Montaldi, que es parte del Lambda y va a ser se va a sumar en un fragmento de la intervención. Voy a compartir pantalla. Bueno, y le agradezco también a todos los presentes por sumarse al espacio y por el interés en compartir este momento. ¿Se ve la pantalla ahí? Sí, ahora sí. Ahí va. ¿Y ahora? Sí, sí, sí. Sí, perfecto. Sí. Bueno, la presentación está organizada en relación a unos títulos que van llevando y organizando y estructurando la presentación. En primer término, el Lambda, Laboratorio de Documentos de Arquitectura, nace en el Instituto de Arquitectura de la Universidad de San Martín, en el año como una necesidad en el año 2015 y 2016, en el momento que se inician las materias de tecnologías constructivas 1, 2 y 3 en la universidad, que son materias del segundo y de tercer año de tecnología. Y en ese momento, junto con Roberto, en el momento de plantear el formato de trabajo con Roberto, Federico y el equipo de tecnología, planteamos la idea de trabajar a partir del estudio de casos y surge como necesidad esta idea de poder recurrir a las documentaciones técnicas de arquitectura como una forma como un lugar de estudio, como un lugar de estudio del proyecto, de estudio de las técnicas y recurrir a los planos originales con los que se construyeron las obras de arquitectura moderna en Argentina como un material de trabajo de taller y de estudio. Entonces, a partir de ese momento empezamos a coleccionar, a acercarnos a algunos estudios para pedir acceso a esos planos originales y poder digitalizarlos y poder tenerlos como un material de trabajo en el taller. Y eso fue decantando en esta idea de la conformación del Laboratorio de Documentos de Arquitectura que de alguna manera se empieza a formalizar a partir del año 2017. Entonces, esta primera idea del sentido y la dirección de este laboratorio entendemos el Lambda como un centro documental que viene de la necesidad de generar conocimiento sobre el oficio arquitectónico a partir de buscar, recopilar y digitalizar los documentos técnicos con los cuales se construyó la arquitectura moderna en Argentina. El objetivo es generar un archivo de documentos que rescate y ponga en valor el oficio técnico, la calidad constructiva y el paradigma estético de la arquitectura,
poniendo en valor una parte olvidada del acervo patrimonial y cultural de la disciplina, manifestando la tensión que se produce entre el cómo se construye y cómo se ve. Como objetivo final es la puesta en valor de una cultura arquitectónica desarrollada en el ámbito local, con una mirada universal, a partir de obras y proyectos de arquitectura que seleccionamos, que manejan con rigor y precisión las aparentes contradicciones entre el rigor geométrico y la composición arquitectónica y la contundencia formal de la buena construcción. El Labda es un centro documental, como decía recién, que maneja una curaduría y una colección de planos y documentos técnicos a partir de trabajar con archivos, con diferentes archivos de arquitectos e instituciones. Con lo cual nuestro fin entonces es generar colecciones de arquitectura a partir de esta línea de pensamiento, trabajando con estos archivos históricos originales, como por ejemplo el archivo del estudio de Lani Escurra, el archivo de Mario Roberto Álvarez, el archivo de Pantofraquia, el archivo de archivos entonces como en ese archivos del estudio Manteola, Sánchez Gómez, Olzona, Salaberry, archivos que algunos están más consolidados y archivos que son fragmentos de documentos que han quedado en familiares, como el caso del arquitecto Juan Molinos y algunos documentos que conservaba su hijo, o diferentes formas de acceso a ese material. Las personas y las instituciones es otro índice guía. Entonces el Labda está en la Universidad de San Martín, dentro del Instituto de Arquitectura, dirigido por Claudio Ferrari como decano, Roberto Busnelli, que es el secretario de coordinación, y Graciela Runge. Y es parte del área de investigación, y es parte de una serie de laboratorios que conforman el área de investigación del IAUNSAM, que está coordinado por Fernando Williams. Y en ese sentido quería poner de manifiesto, digamos, siempre la vocación de Roberto Busnelli de generar proyectos y de empujarlos y de acompañar todos estos procesos con mucha energía y disposición. Así que es una pieza importante de la conformación de este laboratorio. Por otro lado, mencionar relación de las relaciones que tiene el Labda en el seno del Instituto de Arquitectura, con lo cual el laboratorio tiene vocación de relacionarse y ser una fuente de documentos de trabajo en la carrera de grado de arquitectura, tanto con con las 4 áreas que conforman la carrera: tecnologías constructivas, teoría e historia, representación y forma, y proyecto arquitectónico. Entonces este material empieza a generar un material de trabajo para poder atravesar todas estas áreas del instituto, también con el posgrado, con la maestría de Patrimonio Moderno, y en investigación, el Labda puede alojar proyectos de investigación específicos, intenta relacionarse también con los otros laboratorios del IA, y nos proponemos, además de este trabajo de edición, indexación del coleccionista, de poder producir material inédito, y en ese sentido venimos trabajando en una línea que es el Labda TV, que tiene que ver con generar entrevistas a algunos de los autores o participantes de diferentes maneras en estas obras que vamos incorporando en la colección, y en ese sentido con diferentes miradas, tanto incorporando a los arquitectos titulares del estudio, como a gente que ha participado en la dirección de obra o en diferentes etapas de proyectos como colaboradores.
para poder tener diferentes miradas sobre el mismo proceso o situación. Y por otro lado, la intención de una nueva parte, de un nuevo proyecto dentro del Lambda, que tiene que ver con reportajes fotográficos, a partir de poder generar fotografías actuales de las obras indexadas en la colección. Y en ese sentido estamos trabajando en un proyecto de colaboración con el fotógrafo Javier Agustín Rojas, con el cual poder ir generando un material también inédito de la situación actual de estas obras que están en la colección. Y por otro lado, participa también en el área de extensión a partir de ser un laboratorio que puede generar transferencia y asistencia técnica a terceros. Los integrantes del laboratorio, bueno, yo soy director del laboratorio y Evelyn Montaldi, parecemos parientes, pero no lo somos, Montaldo y Montaldi, y Evelyn participa en el laboratorio desde hizo una pasantía en el año de 6 meses en el año 2018 y otra en el año 2019. Este año estamos un poco, estuvimos un poco más frenados en la posibilidad de digitalizar e indexar porque por la situación de la pandemia y de la universidad trabajando a puertas cerradas, pero Evelyn ha sido un pilar muy importante en la construcción de estos 2 años del laboratorio y de todo el trabajo y la producción que hemos generado. Contamos con un consejo asesor que son, por ahora conformado por 3 personas que pueden brindar asesoramiento y que participan de diferente manera en el laboratorio o en el centro documental. La licenciada Nora Altrudi es especialista en conservación y restauración y forma parte del Instituto de Sociales de la Universidad de San Martín, y ella nos brinda asesoramiento y forma parte del equipo en el sentido de necesitar asesoramiento en situaciones de restauración y conservación de papel. Ignacio Aspiazu es un arquitecto e investigador argentino que ha participado publicando dentro del Lambda algunas de sus investigaciones. Y la arquitecta Marta García Falcó, que es especialista en gestión documental y ya está llevando adelante la dirección del archivo documental de la Sociedad Central de Arquitectos y especialmente con el archivo de Aslani Escurra, con quien estamos colaborando para digitalizar parte del material. Y por otro lado, colaboradores externos, que son colegas, arquitectos y arquitectas que están interesados en el proyecto y que han generado situaciones de gestión para acercar material y sumar material en la colección del laboratorio, como Agustín Moscato, Luciana Silverfaden, Gustavo Robinson y Juan Pablo Barberi. Y por otro lado, en relación a las instituciones, convenios, ha sido muy importante para nosotros el convenio con el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, con el CEPAU, con quien hemos generado un primer convenio general con el cual se han digitalizado 180 planos de la documentación del Colegio Manuel Belgrano en Córdoba, de los arquitectos Viñós y compañía, y un segundo convenio en el cual hemos digitalizado una variedad de planos y de obras en el año 2019. Acabamos de firmar un convenio de colaboración marco con la Sociedad Central de Arquitectos, y el laboratorio ha participado de becas y programas, destacándose una beca estímulo que obtuve en el año 2017, fundada en el Lambda, con la cual hemos podido trabajar todavía cuando no teníamos el escáner propio, con los planos de la obra de la Torre Bruneta de Pantoja y Fraquia, y acabamos de presentarnos en el programa de mecenazgo cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el cual esperamos
poder ser seleccionados para generar un impulso a este proyecto y seguir trabajando. En los procesos y protocolos, quiero invitar a Evelyn. Buenas tardes. Empiezo a hablar sobre los procesos. Cuando recibimos los planos, siempre hacemos como una revisión, contamos con Ignacio, evidentemente, a ver el estado de los planos, ver la cantidad, para armar un ramito, y ver el estado de los planos es muy importante porque si los planos están en buenas condiciones, están bien conservados, se pueden escanear de una forma automática cuando usamos los planos, y si no están en buenas condiciones, el estado es malo, tendrían que ser restaurados porque al pasarlos por el escáner podría estropear más la calidad del plano, o sea, podrían arruinarlos. También miramos si son calcos o papel, porque al ser papel opaco se pueden pasar por el escáner de forma solo, como se puede ver en la foto, y si son calcos tenemos que pasarlo con alguna base opaca blanca para que no se manche la calidad de la imagen cuando se escanea, con alguna, si tiene mancha el rodillo que pasa el escáner, para que no quede marcado el calco. Cuando terminamos de revisarlo, se pasa al proceso de escaneo, en donde se guardan todos los archivos como crudos, que es constante a todo el escaneo de una obra, y se guardan en una carpeta como crudos. Cuando termina todo ese proceso de escaneo, se guardan esos planos para ser devueltos, y empieza todo el proceso de indización. Los planos para la indización, bueno, la indización es armar ese índice de la información que tienen los planos, y tenemos dos tipos de Excel, uno en donde tenemos todos los planos, o sea, todas las obras en conjunto, donde ponemos una numeración y 3 letras para definir cada obra, por ejemplo, BRU de Brunetta. Y en esa iniciación ponemos el nombre de la obra, quiénes son los autores, la tipología de la obra, el programa, si es oficina, si es vivienda, la ubicación, o sea, donde se encuentra la obra, la década en la que fue construida y la cantidad de planos que tiene, o sea, que poseemos de esa obra. En total, ahora tenemos escaneados 957 planos, en total de todas las obras. Después tenemos el otro Excel, que es por obras, en donde está la información de los autores y esta información general que está también en el Excel general, pero tenemos otra información específica que es de cada plano, en donde miramos la técnica con la cual está dibujado el plano, si están dibujados en lápiz, tinta, si es alguna copia holográfica, o bueno, si es en tela, si con plumilla, si tiene, bueno, todas esas técnicas que tenga el plano, y se separan de toda esa documentación en la tipología, o sea, lo que está representando el plano, si es un plano de arquitectura, si son plantas, cortes vistas, si son de estructuras, si son de instalaciones eléctricas, bueno, sanitarias, termomecánicas, municipal, y por otra parte, planos varios que son para los que son memorias descriptivas, planos de trabajo, o algunas axonométricas o perspectivas de la obra. Eso va todo en una carpeta que va a ser varios. Creo que, que dije todo. Pero, sí. Bueno, muy bien, muchas gracias, Evelyn. Bueno, gracias. Bueno, Evelyn un poco contó ahí así muy brevemente el trabajo que ha hecho todo este tiempo y
que ha sido muy importante, y básicamente nuestro trabajo es esto, es ordenar, ya no de la manera, nosotros no somos un archivo, ya no ordenamos de la manera que, que el material original fue producido, sino que es una colección en relación a los intereses del laboratorio. Eh, Las fotos que tomó Evelyn durante ciertos momentos del proceso son muy lindas porque es el momento en que tenemos esa relación física con los planos y material, y la verdad que es un placer ver esos diferentes tipos de dibujo con diferentes, ¿no? Desde croquis de detalles que están hechos a mano con correcciones y esos planos de trabajo, de un detalle de carpintería con sus nomenclaturas, hasta los planos ya más elaborados o más fijos, dibujados a tinta, ver el nombre, ver la fecha, la cantidad de correcciones que tuvo el plano, ver las siglas de un dibujante y tratar de pensar quién puede ser o tratar de averiguarlo, o en algún caso aparece el nombre completo del dibujante del estudio, hasta poder acceder a pliegos, actas de reuniones, y etcétera, o por ejemplo este que vemos acá, que es un dibujo de la carpintería de chapa del edificio de viviendas de la calle O'Higgins de Molinos y Coppola, donde vemos ahí la sección en una escala que no recuerdo ahora si es 1 en 2 o 1 en 5, pero una escala muy grande, casi o debe ser 1 en 2 o no sé si no es 1 en 1, donde vemos en corte y en planta el detalle de la carpintería que va a alojar las persianas y los vidrios con su carpintería practicables de abrir, o desplegar una caja y encontrar algunas perspectivas magníficas, ¿no? Entonces esta variedad de documentos que aparecen en estas cajas que son eh, de diferentes grados de elaboración, de diferentes momentos del proceso, de diferentes dibujos realizados con diferentes objetivos, pero también, eh, además del valor documental por la propia información, también el valor del dibujo a mano y unas situaciones de procesos que ya hoy casi no son ya más practicadas, ¿no? O- eh, por otro lado, el objetivo entonces de esta producción de nuevos documentos, a partir de esta serie Labda TV, de las entrevistas y Labda Foto, y aquí hay algunos pequeños fragmentos. Les pido disculpas porque quedaron mal los epígrafes. Esta es una entrevista al arquitecto Juan Manuel Yauró y esta es una entrevista al arquitecto Jorge Aslán.
Bueno, estas entrevistas han sido muy interesantes y generan la posibilidad de conversar con los arquitectos, con los planos, con las publicaciones, a veces con los planos originales, a veces sin los planos. Es una forma de recuperar eh, otro tipo de información. Eh, y nuevamente repito esta idea de a partir de estas entrevistas poder ir generando quizás sobre un mismo proyecto diferentes miradas, como por ejemplo en el caso de la entrevista a Juan Manuel Yauró, hablamos específicamente sobre la obra del Hospital de Orán, que tenemos digitalizada dentro del archivo y dentro del laboratorio, y también entrevistamos a Jorge Hampton, que es una entrevista que estamos editando ahora por publicar dentro de poco. Y entonces Jorge Hampton fue asociado del proyecto siendo muy joven en ese momento, entonces una mirada diferente sobre la misma historia. Y tenemos previsto entrevistar también a Alicia Romanuti, que fue directora de obra del estudio de Yauró y Urgel en la obra durante la construcción del hospital. Entonces esta posibilidad de encontrar a partir de la entrevista diferentes miradas que complementen la otra comunicación como muy precisa que produce el plano, o los planos y la documentación técnica, y a partir de incorporar otras miradas que de alguna manera generan diferentes puntos de vista un poco más subjetivos o desde una mirada particular. Lo mismo, por ejemplo, tenemos prevista una entrevista con Pablo para hablar sobre los laboratorios HESH de Aslan y Ezcurra, dado que Pablo participó en el proyecto y en la obra. Otro de los sentidos luego del laboratorio es generar situaciones de exposición y de publicación de este material. Desde el inicio, el objetivo del laboratorio y del centro documental fue generar material para que sea de acceso público y sirva a estudiantes, a investigadores, para generar trabajos y nuevas reflexiones y producciones sobre la disciplina. En ese sentido, la página web del Labda es nuestro lugar de exposición permanente y donde vamos subiendo todo el material que vamos digitalizando y donde vamos teniendo diferentes secciones. Y dentro de ello la publicación luego de trabajos concretos, en este caso un artículo de Torres en Buenos Aires que escribí yo, que fue publicado por la revista de ARC 25 en Bogotá, en Colombia, o este texto que está publicado en la página también del Labda, que es un texto escrito por Ignacio Aspiazu, sobre la obra de una vivienda en Escobar que se llama La Toscana, proyectada y construida por el arquitecto Mario Vigongiari. Bueno, y ahí tenemos más o menos nuestro marco de acción y nuestro plan de desplegado, nuestro plan de trabajo y de intereses. Y por último, proponía desarrollar y mirar con un poquito de mayor profundidad un caso en la Torre Bruneta. Se comienza con un arburado, analizando un arburado con encofrados de chapa. Era realmente este arburado que tenía
siglos, servía como una estructura de soporte de las cargas superiores. Pero había que solucionar el problema de la estabilidad del edificio. Entonces se buscó un núcleo central donde están los servicios, los ascensores y demás, y esto es lo que evidentemente hace que el edificio se mueve, perfecto, se tiene que mover. Y esto lo calcula un ingeniero alemán, Irán. Este es un audio de la entrevista realizada al arquitecto Pantov, que era el que hablaba, sobre la Torre Brunetta, un poco mostrando en este caso estas tres partes que tienen que ver con la entrevista, con la generación de esa conversación sobre la obra como un modo de producción de material. Luego el acceso aquí a una muestra quizás muy pequeña de la cantidad grande de planos que tiene esta documentación. Entonces tenemos un plano de implantación. Esto que es un croquis de la documentación que muestra las diferentes partes de la obra con el edificio de viviendas que toma la altura de la avenida Santa Fe, el basamento comercial que genera la planta completa, que toma por completo el lote, y la torre de oficina suelta a partir del tercer piso en la esquina. Diferentes planos de la documentación. Entonces aquí vemos los perfiles trabajados de manera modular, digamos, también el grado de desarrollo y especificidad que tiene cada plano según su propia lógica y su sentido. Estos planos son planos de estudio de la modulación. Luego planos en escala 1:50, entonces ya aparece la fachada cortada en un fragmento para poder ponerlo en un tamaño de plano razonable, y aparecen texturas que muestran o que describen la opacidad y la transparencia. Aparecen claramente las montantes, las terminaciones de cierre en la cubierta, en el sector que cubre el sector de máquinas y salas de máquinas, ¿no? Y esta idea, estos dibujos también siempre son de muy alto, los usamos mucho en las materias de tecnologías constructivas 2 y 3 y 1, donde esta idea del corte rebatido sobre la vista y muchas veces también sobre la planta rebatida abajo, que no es el caso. Pero entonces vemos claramente el corte con las alturas, las diferencias de nivel cuando hay cubiertas, el afinamiento o claramente la situación de courting wall, de este muro que se separa y se toma a la estructura resistente de hormigón a partir de piezas metálicas que van a producir el ajuste. Esta es supuestamente es el primer courting wall de aluminio construido en Argentina en el año 60, que tiene que ver con ciertos contextos donde luego algunas otras torres posteriores construidas en Buenos Aires se producen con tecnologías todavía de perfilería y chapa plegada. En este caso,
uno de los primeros muros cortina, realizado en aluminio, con la montante por fuera. Y también remarcar que tiene que ver con un proceso que mezcla diferentes cuestiones, pero también no dejar de marcar que este tipo de edificación en torre se produce a partir de la ley que en el año 57 en la ciudad de Buenos Aires habilita la tipología de construcción en altura con basamento y torre. Bueno, esta escala entonces de detalle, trabajando siempre vista y corte rebatidos en las tres caras del edificio, para luego pasar a un detalle ampliado del mullion, de nuevo planta, corte, vista, la relación de ciertas aislaciones, el vínculo del cielo raso con espacios para alojar cortinas, huecos donde van a alojarse ciertas instalaciones, dibujos que muestran con líneas y algunos grafismos materialidad, ¿no? Claramente vemos el hormigón armado, la lana mineral, con sus formas más blandas, las piezas de aluminio extruidas, las aislaciones de lana mineral en el panel ciego del curtain wall, con un cristal pintado, coloreado hacia afuera, en el paño ciego, el paño transparente, con su módulo alternado de paño fijo y paño con ventana practicable proyectante, expresadas claramente con algunas pocas cotas las dimensiones importantes del proyecto, también un pequeño cómputo, alguna nota que termina de definir la especificación para poder cotizar, comprar, contar, que son todas cuestiones que tienen que ver con la obra. Acá un plano en planta que refiere a esa modulación, ¿no? Y ahí vemos la F y la P de paño fijo, paño practicable, empiezan a aparecer un módulo, bueno, claramente marcada la estructura, donde se conforman una serie de 6 pórticos que junto con el núcleo toman las cargas de viento, la perfecta modulación de un rigor, de mucha precisión, pero también cuando empezamos a estudiar estos planos podemos entender cómo ese rigor modular no es esclavo de sí mismo, sino que logra generar las alteraciones y los puntos de desfasaje y de ajuste necesarios para poder producir esta situación de relación de forma, que de alguna manera toma la forma que tiene que ver con la geometría de la manzana o de la parcela donde se monta el edificio, y la idea más abstracta de un módulo que conforma el aventanamiento y el curtain wall y la estructura. Entonces, situaciones para estudiar y aprender y que usamos como modo de trabajo, sobre todo en esta escala, en la materia de tecnologías constructivas 3. Aparecen también ahí los equipos de ventana, de pie, de los sistemas de refrigeración y calefacción, de termomecánica, del tipo fan coil. Luego planos de estructura con sus lógicas de numeración, bajo losas, planos de fundación, que son para nosotros, de nuevo en el grado, situaciones de estudio y de análisis para los estudiantes muy, muy enriquecedoras. Luego seleccioné acá también un zoom, un detalle, un acercamiento de trabajo en el sector del hall de acceso. Entonces aparece nuevamente la modulación, en este caso a 90 y algo de centímetros, ¿no? Acotadas a ejes, por un lado, con cotas acumuladas la estructura, cotas parciales de
del módulo constructivo de la carpintería. Siempre esta situación de elevación y planta y ampliaciones de detalles de diferentes terminaciones. Entonces acá aparece la vista de ese hall con la vista exterior y cómo es la fachada del hall desde la calle Suipacha, desde una especie de pequeña recoba o semicubierto que genera el edificio en el acceso. Y luego entrando las fachadas interiores de los ascensores y el cielo raso colgado, suspendido de la estructura, y aparecen de nuevo algunos colores y algunos grafismos que dan expresión de la materialidad, ¿no? Y situaciones interesantes como esta anotación en lápiz ahí con un llamado a un ojo, o sea, tener cuidado con esto. Y de nuevo un corte donde aparece la carpintería, el plegado, el agarre, la reja, la rejilla de ventilación, el tomado al cielo raso, etc. Y luego lo mismo en otra escala más grande, un detalle de la carpintería, en este caso carpintería en planta baja, así, de chapa plegada, acero inoxidable. Entonces ahí vuelve a aparecer esa vista del acceso que estaba antes en el plano general, ahora reampliado para estudiar otras cuestiones en otra dimensión, donde aparecen claramente cada plegado, los vidrios, los contravidrios, los manijones, etcétera, etcétera. Este detalle, en la velocidad me quedaron algunos detalles corridos, pero bueno, sería interesante tenerlo a continuación de ese acercamiento que íbamos haciendo al Curtain Wall. Y acá ya el Curtain Wall en escala 1:2, en planta, ¿no? Perfectamente rebatido con su sección, donde vemos acá del lado afuera la montante de perfil WT de aluminio, cómo ese perfil de aluminio está tomado por una pletina metálica que está tomada a la parte superior de la losa, que es esta que vemos acá, y esa sigue y, digamos, vuela hacia adelante, permitiendo la calibración y el ajuste, llegando a tomar con esta pieza la montante, y luego cómo a esa montante se van tomando los módulos de carpintería. Es un sistema de muro cortina del tipo stick, donde se van montando por partes en obra, primero las montantes y luego se van sumando los travesaños y carpinterías. Entonces aquí esta idea del corte integral, donde aparece en el antepecho entonces del paño ciego el equipo de Fancoil con su toma de aire que está calada dentro de la placa que genera el panel de cierre, y que dentro de la misma carpintería en esta propuesta hace la toma de aire exterior para incorporar en el equipo Fancoil, pero vemos a la vez cómo la instalación y los caños de ese equipo Fancoil, tanto los caños de mando y de retorno como de condensación, están dentro del espesor y dentro de la sección, digamos, y de este espesor que hay entre carpintería y la primer viga, que a la vez tiene esta chapa que pliega por aquí, que permite tomar el cielo raso y que permite alojar unas cortinas interiores replegables de aluminio. Y podemos seguir, ¿no? Y seguir en etcétera, etcétera. Acá vemos lo que contaba Pantov, ¿no? De este hormigón realizado con un encofrado de chapa que permitió generar, creo que losas cada 15 días de esta planta muy grande, con una losa que tiene 6 centímetros y un sistema de vigas que funcionan entre
entre los pórticos, noto un sistema de embiguetado con encofrado de chapa que va con un nervio a la mitad de la luz para aumentar la rigidez. Entonces el sistema estructural es este sistema de pórticos que luego resuelven en las puntas nuevamente esa necesidad de forma en relación a la manzana y a la parcela, y aquí vemos claramente la estructura de cómo esta losa muy finita de 6 centímetros con estos casetones de 25 centímetros de vacío de luz, repartidos aproximadamente entre 50 y 60 centímetros según el caso. Y eso se sigue expresando en este detalle que está en escala 1 en 2, ¿no? Donde vemos la losa, el vacío, el silo raso, la fijación, bueno, y podríamos seguir ahondando en estos detalles. Y luego decidí mostrar esta obra, que es una de las obras como más antiguas que tenemos de los primeros trabajos de laboratorio, y quería mostrarlo en estas 3 posibles instancias de trabajo, que es el acceso al archivo original y la documentación y la digitalización de la documentación original y la conformación de esa colección en nuestro laboratorio, la incorporación de este audio, estas entrevistas, que ahora ya hemos evolucionado a trabajarlas de manera filmada y con otra mayor sistematización. Y luego esta idea de trabajo que estamos iniciando y que queremos generar con Javier Agustín Rojas, de poder generar esta colaboración para generar fotografías, registros fotográficos, reportajes fotográficos de estas obras que den cuenta, que permitan volver a esta idea de relacionar el cómo se construye con el cómo se ve. Por otro lado, poner en valor o la vigencia tanto conceptual y programática y de inserción urbana de estas obras en la ciudad, y que sean de alguna manera un modo de cerrar de cerrar este círculo, digamos, de investigación, de recopilación y de investigación sobre estas obras de arquitectura moderna. Y a modo de epílogo, voy a dejar de compartir un segundo. Les voy a pedir un momento. Porque les quiero leer algo que no llegué a ponerlo ahí en la presentación, pero si me permiten un segundo, ya se los leo. Por último, quería leer esto, que es un pequeño fragmento que escribe Luis Fernández Galiano como introducción a un libro del arquitecto, profesor Ignacio Paricio, que fue profesor de construcciones en el ETSAP, en el Politécnico de Arquitectura de Barcelona. En el libro La construcción de la arquitectura, en el volumen 3, que está dedicado a la composición. Y dice: la fragmentación contemporánea del conocimiento en disciplinas autónomas ha fabricado muchos especialistas ignorantes, pero ninguno tan notorio y vanidoso como el que suele denominarse proyectista, y que ha sustituido la vieja ambición generalista por la narcisista fijación en el dominio plástico.
Frente a esta variedad contemporánea de arquitectos de arte y ensayo, nos interesa fomentar la vieja estirpe de arquitectos de técnica y oficio, sabedores de que esta profesión antigua se alimenta de tradición y experimento, de lógica y de memoria, de geometría y de construcción. Bueno, ese es un poco también el objetivo del Labda y un poco una cita con la cual nos parecía interesante cerrar esta pequeña presentación. Así que bueno, gracias a todos por el tiempo y por escuchar. Gracias, Ignacio. Bueno, están abiertos, pueden pedir la palabra si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario. Roberto, no sé si vos querés comentar también algo acerca de la presentación. Muy breve, un poco lo había dicho cuando lo presenté a Ignacio, digo, esta permanente búsqueda que él tiene en esta reflexión, esta dimensión que yo denominaba ontológica de la cultura material, ¿no? Digamos, esta condición que se explica por per se, digamos, como lo muestran las documentaciones que él detalló tan claramente en la presentación, ¿no? Y trazar como una línea de absoluta coherencia entre su práctica profesional, su participación y despliegue de contenidos en el grado de la carrera y ahora en este ámbito de investigación que yo creo que le permite a Ignacio desarrollar un potencial de esta mirada que él viene sosteniendo durante toda su formación y ahora después ya como arquitecto, ¿no? Digamos, me parece que es muy importante poner en relevancia esta información que él está ordenando y catalogando dentro del archivo, que como, mejor dicho, dentro del laboratorio. Como él aclaró muy bien, esto no es un archivo, sino que claramente tiene una posición ideológica que está muy bien resumida en el último texto que acaba de leer. Y me parece que esa condición ideológica también es una condición, una postura, una actitud que rescato en todos los laboratorios, ¿no? Ya lo explicó Abraham cuando hablaba del laboratorio de materiales y el sentido que tenía dentro de la organización en la que está desarrollándose el laboratorio, y me parece que también es súper pertinente lo que explicó Nacho en este sentido, ¿no? Digamos, ¿qué sentido tiene este laboratorio dentro del Instituto de Arquitectura, ¿no? Y sus potencialidades, proyecciones y cruces en distintas áreas. Por ahí me gustaría, Nacho, también que cuentes algo del proyecto editorial, que por supuesto este año quedó medio trunco con el tema de la pandemia, aunque se sigue trabajando, pero bueno, también hay como una idea editorial o cómo el archivo, un desafío de estos laboratorios es cómo salen a mostrarse después al gran público, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y salir de la especificidad del instituto y empezar a mostrarse en otros ámbitos, ¿no? Sí. Primero, una cosa que me olvidé de mencionar es que hicimos también una pequeña colaboración con Gabriela Cárdenas en otro proyecto que ella ganó dentro del programa del Fondo Nacional de la beca estímulo del Fondo Nacional de las Artes y hemos colaborado con ella en su proyecto con la digitalización de algunos planos de Clorindo Testa, de algunas casas unifamiliares de Clorindo Testa. Y en ese sentido digo, lo remarco porque nos interesa poder generar colaboraciones con diferentes proyectos o intereses, tanto dentro del instituto como hacia afuera del instituto. Y con respecto a la pregunta, bueno, sí, no lo mencioné, dentro del área o dentro del ítem que planteaba en el formato de la presentación relacionado a la exposición y publicación, con Roberto venimos conversando sobre la posibilidad, con Roberto Busnelli venimos conversando sobre la posibilidad de ir planteando una separata, una pequeña publicación anual o bianual o semestral, donde pudiéramos ir tomando una obra y concentrarnos sobre esa obra en una selección de planos, incorporando la desgrabación de la entrevista y
y sumando, generando de esa manera un material que pueda divulgarse de manera física, más allá de todo el trabajo posible de divulgación actual relacionado quizás al formato digital, a la página web, a las entrevistas. Pero, dentro de la postulación que hicimos al programa de mecenazgo, el objetivo es poder generar una exposición también. Ignacio, te hago yo una pregunta ahora. Todos estos documentos que ustedes a los que acceden, es algo como que están solamente, van a estar solamente en el archivo del Labda, es algo que se comparte con otras instituciones, cómo se llega a eso, ¿Qué trabajo previo hay para llegar a esos archivos? Claro. El trabajo previo es un poco el trabajo que vamos haciendo a partir de contactos, conversaciones o relaciones con ciertas instituciones y generando, por un lado, el acceso al material físico de estas documentaciones. Luego lo que nosotros hacemos es generar el acuerdo, el convenio, traerlas al laboratorio, digitalizarlas y devolver ese material original al archivo original, y nosotros procesar y trabajar ese material digital dentro del laboratorio. Quizás el proyecto también en una mirada a largo plazo podría generar un centro documental que incorpore documentos físicos que se puedan alojar o conservar dentro de la universidad o dentro del instituto. Yo tengo una pregunta para Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Por lo pronto, obviamente, agradecerle a Roberto y a vos la posibilidad que nos dan con todo el esfuerzo y el cariño con el que hacen estas cosas, de que podamos disfrutar nosotros también, ¿no? De todo este material, que sin ese trabajo no sería posible. Así que una vez más, agradecerles y felicitarlos por todo lo que hacen para el instituto y para la arquitectura. Viendo ese dibujo tan hermoso del 1 en 2 del detalle del Corte Ingual de la Torre Bruneta, el que explicaste muy detalladamente, y apelando a tu oficio de constructor y arquitecto, que sé que lo haces también con la misma pasión, ese dibujo a mano, digamos, ¿no? Regla y escuadra, en tinta, en relación a los dibujos que ves hoy vos en la obra y en la producción en general de la arquitectura, más allá de la cuestión de los temas de la misma representación o del dibujo, ¿cómo ves la cuestión esencial de la diferencia de época, ¿no? Y de la conceptualización que hay detrás de ese detalle que mostraste, a la profusión de dibujos de CAD que uno ve normalmente hoy en las obras? ¿Cómo vivís ese momento cuando estás en contacto con ese material, ¿no? Sí. Si entendí la pregunta, creo que esos dibujos lo que tienen primero es como esta relación del incunable, ¿no? Que cada uno tiene el trazo de una mano que no es igual a la otra, ¿no? Entonces podríamos incluso dentro de una documentación, quizás puede estar el sesgo del estudio que hizo la documentación y por otro lado cada dibujante que participó, y quizás podríamos reconocer ciertos matices en un plano y en otro, ¿no? Eso por un lado, en relación a un determinado sistema de representación contemporáneo, digamos que es de reproducción en serie, ¿no? En relación a un dibujo que está dibujado por una mano y que tiene
un grosor de tinta, una velocidad de trazo, ¿no? Que no es el de la impresora, que va a salir siempre de la misma manera. Entonces digo, hay un valor para mí que tiene que ver con lo físico de un modo de producción artesanal o manual en relación a un modo de producción, llamémoslo, sistematizado o industrializado a partir de documentos que llegan a la obra impresos por una impresora que imprime de la misma manera acá en Japón, en el estudio y en cualquier oficina o en cualquier lugar. Eso desde una mirada. Desde otra mirada, que creo que vos mencionabas, o de lo que entendí, es también es diferente producir, lo que uno ve en estos planos es que cada plano tiene una escala, ¿no? También. Es esa situación de planos que iban del 1 en 1000 al 1 en 500, al 1 en 200, 100, 50, 1 en 2. Cada dibujo es distinto, ¿no? Si vemos un plano en CAD, probablemente es casi el mismo, que se imprime en escalas diferentes, entonces hay una situación entre y quizás con cierto mayor desconocimiento, porque no lo implemento, no lo uso tanto, sino pensar en los nuevos sistemas BIM, todavía más definido desde el primer momento está ya el detalle en uno, no sé, con la total precisión. En cambio, estos dibujos a manos en cada momento iban teniendo un grado como ese gradiente de pensamiento que estaba totalmente ligado a esa escala del papel y a esa escala del dibujo que en ese momento se estaba haciendo. Ujú. Hoy eso parecería que cada vez se mezcla de diferentes maneras, ¿no? Y en el sistema BIM, en el primer día ya pones la carpintería que tiene dibujado hasta el último burlete. Y en ese momento, bueno, primero había unos planos más generales que quizás permitían despejar una cantidad de cosas para lograr síntesis o lograr un grado de definición y pensamiento, pero después creo que de todas maneras, con eso tampoco quiero tener una mirada para nada romántica ni ¿cómo decirlo? Ni conservadora. Creo que los sistemas finalmente producen, no sé, nuevas lógicas y condiciones y los proyectos y nuestras formas de operar en esos procesos se van adaptando también o mediando a partir de esas condiciones. No sé si eso más o menos responde o... Sí, claramente. Sí. No, sobre Porque- todo en este dibujo me detuve especialmente porque hay como una coherencia interna entre la artesanía del dibujo y la artesanía de la obra. Mm. O sea, Bueno, con- eso es, lo de la artesanía de la obra es total en estas obras donde la Torre Bruneta, el cartelito que está en el ascensor que dice salida de emergencia, está dibujado acá en un plano y eso fue a un taller y hay alguien que lo construyó, digamos, no está sacado del catálogo. claro, Todo, está todo dibujado. Cualquier baranda, tope, digamos, cualquier lugarcito del edificio que vos agarres, hay un plano que está ahí para eso, pero que en el fondo, que en el fondo no es ni algo ni bueno ni malo, es está ligado a entender un sistema de producción determinado que tenía que ver con ese momento, me parece. Que tiene que ver con un sistema de producción artesanal, donde el ujú, pasamano no viene del catálogo, sino que hay un herrero que lo hizo. Entonces, en ese sentido, en cambio, yendo al extremo, los sistemas BIM, ya hablábamos con Atilio Rica, que es el profesor de instalación eléctrica de tecnología. Él dio sus clases la semana pasada y traía a colación toda una animación de la sala de medidores de un edificio grande hecha en BIM, en 3D, pero claro, él planteaba, él para hacer el BIM necesita que cada empresa que produce el caño, la bandeja, todos los elementos que él va a usar en el BIM, la empresa los tiene que tener catalogados y ya dibujados en el sistema BIM. Entonces vos lo tomás de ese archivo y lo pones en el BIM, ¿no? Entonces,
el BIM de alguna manera representa un poco, o se acerca quizás a unos modos de producción que tienen que ver más con esta lógica del ensamblaje de todos elementos que ya están ahí en un catálogo y los incorporamos, ¿no? Donde no hay que hacer nada con una línea, porque ya todo ya está poniéndolo como en extremos. Igual hay una cosa interesante, Ignacio, de lo que plantea Claudio. Recuerdo que ya hace varios años, ¿te acordás? Fuimos juntos al estudio de Solsona, sí, porque nos iban a prestar los planos de la UIA, ¿no? Nos prestaron. Nos prestaron los planos de la UIA, Pues, y mientras estábamos abriendo los rollos para ver qué planos íbamos a digitalizar o no, apareció Solsona, ¿no? Y Jujo se puso a ver los planos y decía que la reflexión que hizo, que me parece súper pertinente en relación a lo que vos estás planteando, dice, pensar que antes construimos la UIA con 300 planos, dice. Hoy tendríamos que hacer 1000 para poder construirlo igual, dice. Claro. ¿No? Entonces, ahí hay como un tema interesante, ¿no? Digamos, dice, antes con 300 planos construimos un edificio que además se hizo con un Corte Ingol artesanal hecho en chapa doblada, o sea, ni siquiera es un sistema, ¿no? Y hoy, si tuviéramos que hacer ese mismo edificio, tendríamos que hacer por lo menos 3 veces más la cantidad de planos, dice, y ni hablar la cantidad de documentos que prepararían los abogados, dice. Muy bueno. Tal cual. Ignacio, una pregunta, ¿puede ser? ¿Cómo te va? Bueno, hola, felicitaciones por la charla, la verdad que fue sumamente interesante. Me produce un poco de nostalgia ver esos planos. Es un tema generacional, creo. Pero te quería preguntar, si un investigador, una institución, un grupo de alumnos, alguien quiere visitar el LABDA y visitar esos planos y ver la documentación, es decir, incorporar todo eso que está resguardado y escaneado para alimentar una investigación, por ejemplo. ¿Cómo hace? El material, mucho material lo tenemos hecho público, digamos, en la web. Y para el material que no podemos publicar en la web, porque hay cierto material que todavía no tenemos autorización para publicarlo, pueden contactarse con el Labda, que estaba a la dirección de mail, pero me quedó al final como corté antes la presentación para leer, pero en la página web se contacta con el instituto, se contacta en el mail del Labda y se puede acceder a visitar en formato digital, ¿no? Los archivos físicos no los tenemos. Perfecto. Gracias. No, hay mucho trabajo para hacer. Lo que vemos con esto es que, por un lado, es muy motivante porque es un trabajo muy, muy, muy gratificante, pero hay muchas obras para digitalizar, y me parece que hay algo interesante, que es que algunas obras que hemos digitalizado no son tan conocidas como algunas por ejemplo, Naslanio Escurra, o algunos proyectos no construidos, pero que son también muy interesantes. Y después siempre desde el inicio, en esto que comentábamos, que surge un poco por la necesidad, o quizás por esta conformación de equipo de tecnologías constructivas que armó Roberto a partir de personas que dábamos clases, pero no en el área de tecnología, esta necesidad de acceder a una documentación de arquitectura que no es la que está publicada, o a veces, sino ver de manera amplia, porque nosotros cruzamos con instalaciones y entonces ahí están los planos de instalaciones, de termomecánica, y poder entender como ese cruce que hay entre... O sea, por un lado siempre se producen esta cuestión, uno podría seleccionar 10 planos y con eso sintetizar la obra, ¿no? Un poco algo que intenté hacer con esta selección de 10 planos para mostrar hoy, o 12 planos.
pero por otro lado hay una cantidad de material muy grande para cruzar con otra cantidad de información que es la que produce. Me parece importante poder sociabilizar este material, que si no, que hay como mucho saber detrás, y que puede ser un lugar para los arquitectos en formación y para arquitectos ya formados. Yo aprendí mucho de trabajar con todo este material y creo que todos los estudiantes visitando estas obras, viendo documentaciones, cómo hay ahí un lugar en ese sentido más llano y didáctico con respecto a los estudiantes, que me parece muy, muy fértil. Además del otro plano que puede ser para la cultura arquitectónica, digamos. Pregunto. Hola, ¿qué tal, Ignacio? Hola, Pablo. Te voy a llevar un poco al tema ideológico. Hiciste un cierre hablando del oficio, hablando de los arquitectos que construyen a través del oficio y cómo, de alguna manera, oponiéndolo a aquellos que a lo mejor prestan más atención en un problema de la apariencia. Pero en alguna parte del relato hablaste del cómo se construye y el cómo se ve. Me gustaría entender o ampliar un poquito más el concepto en función de, digamos, más allá de una mirada personal tuya, cómo esta relación entre el cómo se construye y el cómo se ve, de alguna manera forma, no sé si llamarlo filtro o metodología selectiva a la hora de trabajar con documentaciones en los estudios. Sí. Un poco yo planteaba ahí al principio esta idea que me parecía que desde que una intención que tiene el laboratorio en este momento, que puede ser esta serie de obras que quizás me parece que el punto interesante es este equilibrio entre esta aparente contradicción que ponía yo al principio, entre rigor geométrico y composición, o sea, en esta situación que vos decís visual o compositiva de cómo se ve, y el equilibrio de eso con el rigor constructivo y que no es ni uno ni otro, porque, digamos, la mera construcción puede carecer de otro tipo de valores que conforman a la arquitectura, y un poco esta idea de la construcción como valor expresivo de la arquitectura. Ese sería un poco un punto de interés, encontrar en estas obras que tienen que ver con un periodo y que tienen que ver con una arquitectura moderna o hasta determinada época, donde parece que era muy claro esta idea de que esta idea de construcción como valor expresivo de la arquitectura. Claro, es un decir, saber construir para poder expresar, ¿no? De algún modo. Sí, o poder manipular incluso, ¿no? Poder controlar, claro. O sea, son obras, cuando uno ve las obras de Mario Roberto Álvarez para salir o para ir a un caso más obvio, quizás bastante... O, por ejemplo, los casos que estudiamos en Tecnologías Constructivas 2, trabajamos con los edificios de propiedad horizontal de 10, 12 pisos, cómo esta idea... O volviendo a Álvarez, cuando hace la buña y pone la viga por detrás y esconde la viga, entonces hay toda una situación de composición, porque finalmente hay arquitecturas que quizás están buscando esta expresión de liviandad, entonces estas fachadas que terminan llegando con
balcones muy livianos y el manejo entre estas dos cuestiones, rigor geométrico y una voluntad de forma, pero una voluntad de forma que surge incluso desde las mismas condiciones constructivas. Pero entonces todo el tiempo es como esa tensión. Solo la construcción por ahí no maneja algunos conceptos de, digamos, si uno pensaba solo en construcción, si liviano, pesado, si cómo llega al suelo o algunas cuestiones arquitectónicas no interesarían mientras logre quizás el confort térmico interior, que los materiales duren y que no se llueva y que genere térmicamente las condiciones para habitar y la dimensión para que sea cómodo. Pero a la vez está la Venustas que proclama Vitruvio, donde hay algunas otras cuestiones que también se manejan, que son quizás del ámbito de la composición, para ponerle un nombre, o de una construcción de un aspecto visual de la obra, y estas obras manejan esa relación entre composición y una forma visual en relación a la forma constructiva. O sea, y van ahí en un equilibrio interesante entre esas dos lugares. Quería decirte además, o dar mi opinión con lo que vi. En primer lugar, agradecerte el trabajo que están haciendo. La verdad que me parece fantástico. A buena hora tener un lugar como el que están desarrollando ustedes. Creo que en muchos sentidos, por un lado, en recuperar trabajos que en nuestra cultura se pierden. La verdad es que han desaparecido documentaciones valiosas, nadie sabe dónde están. No tenemos esta cultura de cuidar del trabajo intelectual de nuestros profesionales. Y por otro lado, en términos de educación y de enseñanza de la arquitectura, la verdad es que los alumnos, o por lo menos cuando nosotros estudiábamos, uno contaba con las revistas de arquitectura, los libros, pero donde toda esta reflexión sobre el problema del oficio, el problema de la apariencia del edificio, la construcción de un lenguaje y la construcción de la técnica quedaban perdidos, ¿no? Que siempre aparece el redibujo de la obra, la foto. Esos son los documentos habituales que los alumnos tienen a su alcance, pero comprender, o como dijo Roberto Linson, lo ontológico, ¿no? La construcción ontológica de la materialidad de la obra, la verdad es que no existen fuentes accesibles a los chicos, ¿no? Y a las facultades. Así que, bueno, la verdad que encantado de ver el trabajo que están haciendo y ojalá que pueda crecer rápido, porque hace mucha falta. De eso estoy segurísimo. Y esperemos que sí. Gracias. Hay una sola cosita más. Yo no intervine en Hesh. Intervine en Novartis. Perdón, sí, confundí. Y Hesh fue la dirigió. No, me confundí. Sí, en Novartis. Perdón. Bueno, gracias. Hablando de esto, me olvidé de mencionar a Frances, que también en estos colaboradores externos que poníamos ahí, que él nos gestionó contacto con Cocurec a ciertos documentos que habían fotografiado ellos de la Torre Conurbán, por ejemplo. Y ahí bueno, con Pablo tenemos, en pendiente la entrevista para hablar de Novartis. Me acabo de enterar ahora que me iban a hacer una entrevista. Está registrada. Queda registrada acá. No tengo alternativa. Queda comprometida. Pero tengo ahí un paquetito de fotos para enviarte que ya escaneé y que te voy a mandar. También es muy fuerte la visión crítica que puede generar este trabajo, porque digamos, hay una cuestión esencial detrás de todo este material,
que lleva también a entender los procesos asociados a la cultura de la arquitectura, que incluso están referidos también al tema de la producción en escala. O sea, hay toda una dimensión sobre la tecnología detrás de esos detalles que estuvimos viendo, que también pueden ser visitados desde la perspectiva histórica, como lo viene manejando Fernando en su proyecto de materia, que nos trae una información muy relevante, digamos, ¿no? Creo que no es solamente la documentación técnica, que también es un disfrute, ¿no?, poder verla, sino que tiene una cuestión de significado muy, muy potente, ¿no?, porque abarca otras dimensiones el trabajo que estás presentando. Yo siempre cuento un encuentro que tuve con la documentación de la Casa Ox en Martínez, de Bonet, que me la acercó Marta Ox, que era la tenía en su casa, digamos, ¿no? Se había quedado con la documentación de la obra. Tenía la copia del comitente. Y recuerdo que esperaba con mucha ansiedad ese encuentro, porque quería ver cómo había concebido él la obra en términos del proyecto y de su construcción, ¿no? Y me encontré con fue muy decepcionante, porque me encontré con dos planos muy básicos, dos planos llenos de anotaciones con teléfonos de los herreros, de los carpinteros, de los albañiles, y de José y de Pepe y de Juan, dentro del plano. Era como una agenda el plano. Y lo único que detallaba era, con mucho nivel de precisión, la modulación de la estructura de la casa, obviamente, y los paneles que iban a conformar los herramientas. Y con esos dos dibujos construyó una de las mejores obras de arquitectura de Buenos Aires, ¿no? Y para mí fue muy revelador, por eso creo que enseña mucho esto, porque me puso a pensar en cómo se hacen estas cosas, y en general hay una visión genérica sobre el hacer. O sea, nos educan pensando que las cosas se hacen de una manera, ¿no? Y hay una cuestión formativa muy, digamos, muy estandarizada en lo que es la producción de una obra, y cuando ves detrás de las grandes obras de arquitectura, te llevas muchas sorpresas, pues justamente no están esos procesos tal cual se generalizan, y ahí ves la diferencia, ¿no?, entre una gran obra y una obra estándar o común. Por eso creo que todo el proceso de investigación sobre el detalle y la documentación va mucho más allá de la cuestión técnica y termina generando un fenómeno cultural. O sea, uno aprende muchísimo viendo esto que estás mostrando hoy. Realmente es muy, muy valioso, Ignacio. Así que bueno, doble felicitación. Esto de que contás de los teléfonos con algunos de los planos que conseguimos, que eran poquitos, del edificio de Molinos, de la calle O'Higgins, también tenía así en el plano anotados los teléfonos del herrero, del eléctrico. Era esto de la agenda en el plano. Genial. Y después esto que decís es así, ¿no? Tiene que ver esto que mencionabas también vos antes, que está relacionado al modo de producción, porque uno puede construir la obra sin planos, uno puede construir, pues la obra está en la cabeza finalmente, o Radic construyó una de las casas que hacía, que la cuenta así, la construyó sin hacer un solo plano, ¿no? La dibujaba en obra, en la libretita, y él estaba en la obra, indicaba, y
quizás era una casa para él mismo, entonces también la pagaba él, o no. Entonces esta relación del plano o de los planos y de la documentación también tiene muchas aristas, ¿no? Porque es esta pero la necesidad o no y el tipo de plano y su sentido está totalmente ligado a ese modo de producción, porque no es lo mismo hacer la obra y dirigirla o no dirigirla, o estar en obra todo el día y poder o tener, o cómo fue cambiando también a lo largo del tiempo esta relación con la mantención de un precio, de un valor, todas esas situaciones entran en ese campo de batalla donde el plano es ese, en un punto a la vez es un documento legal, en un punto, y a la vez es este espacio de síntesis y de condensación intelectual de un proyecto, ¿no? Entre esos dos extremos, el plano es un documento que cuenta esas dos cosas.